en estas clases que es la que empezamos a grabar. Y voy a compartir la pantalla. Son pocos, che. Sí, poquitos. Pero viste que después se van sumando, son las 10, no quiero demorarme mucho tampoco. ¿Por qué no está acá abajo? Se mueve para todos lados. Bueno. Vamos a arrancar. La clase de hoy, yo lo que voy a retomar es lo que Juan presentó, no tanto con el contexto, que es lo que presentó el del siglo XIX, y que dio una repasada por todo. Yo me voy a detener en algunas cosas, voy a agregar lo que hace en particular al arte y un poco también a la arquitectura más en profundidad con algunos ejemplos. Para nosotros el siglo XIX es un siglo importante, de un volumen de producción muy importante, con mucho movimiento, con muchas propuestas. Por eso nos parece que vale la pena que podamos reforzar, como es, yo vi todo lo que les dio Juan la semana pasada, que fue un montón, entonces la idea es reforzar algunas cositas más. Yo voy a llegar más o menos hasta la década del 80, hasta 1880, cosa de que la semana que viene podamos ver, reforzar un poco más eso que sería el fin del siglo XIX y la primera década del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial de este siglo XIX tan largo. Che, Sí. ¿Florencia nos está escuchando? Porque acabo de ver un mensaje que dice que no nos podías escuchar. ¿Flor? Y si no nos está escuchando, no nos está escuchando. Responder ahí en el... Sí, esa es una, y la otra es ponernos de acuerdo cuándo nos vemos la próxima vez. Porque la semana que viene estamos de vacaciones. Yo Ah, ¿vos no estás? no. Ah, bueno, perfecto. Una semana de vacaciones tenemos. Ok, bueno. Espera que estén, lo hagamos al final, cuando, claro, cuando seamos más. ¿Y Flor escucha o no? Yo no veo acá si envió mensaje. Por WhatsApp. No se ve que tenga el micrófono ni activado ni desactivado. No, tal cual. Yo también la veo así. ¿Dónde lo están viendo? No, yo veo ahí Flor Bolaño y Florencia. Florencia no tiene. Pero tampoco está escribiendo en el grupo. No, debe ser un tema de que no han podido conectarse. Bueno, ponele si no en el WhatsApp que lo hacemos. Bueno, retomamos entonces. Si no, que nos ponga otro mensajito. Bien, yo titulé el siglo XIX, el siglo de las revoluciones. Si bien las revoluciones por ahí no se dan todas en el siglo XIX, sino que se dan al fin del XVIII, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que ya... Ahí tenemos un mensaje en el chat. Sí, déjame a mí. Ah, bueno. Vos no te traigas. Ok, genial. No, Juli le está diciendo que no se le ni. Bien. Entonces, si bien la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que son los que marcaron el siglo XIX, se dieron el fin del XVIII, yo creo que es un siglo muy movilizador. Los cambios que produjeron, en realidad, en la nueva forma de pensamiento, o el pensamiento que se consolidó después de todo el siglo, después de la Edad Moderna, ¿no es cierto?, a partir del siglo XV hasta llegar al siglo XVIII, en esta edad en este siglo de las luces, el iluminismo, etcétera, etcétera, yo creo que produjo cambios fundamentales, y cambios que con nuevos procesos, avances, etcétera, 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 produjeron también un aumento en la población y una variación en la población que para la arquitectura y para la ciudad fueron realmente fundamentales. Y después lo puse, porque yo creo que el siglo XIX es el siglo de las revoluciones, pero este nos prepara y nos encamina al siglo XX, que yo marco como esa primera, como a modo de ir poniendo algunos títulos o de poder empezar a mencionarlos como el siglo de las rupturas. Así es como yo llamo a este periodo. En realidad yo empecé retomé, había retomado un libro que es Historia de la Belleza de Humberto Eco. No sé si tiene Historia de la Belleza y tiene Historia de la Fealdad. Y me gustó porque para mí él hace una síntesis cuando empieza con estas imágenes, entonces hace una síntesis. Estás leyendo los subtítulos de ese Francia. ¿Está subtitulado? Qué raro. Sí, sí.
Flor, ¿y habrás entrado? Seguramente que sí, pero ¿habrás entrado bien? Fíjate de entrar de nuevo en todo caso. Qué raro, subtítulos no sé ni cómo serían los No sé. subtítulos. Estoy buscando. Que hay una opción, cuando uno no puede escuchar, abajo hay una barra que dice CC. Y Sí, si uno aprieta ahí, Lucas. aparecen los subtítulos. Yo tenía problemas para escuchar también al principio de la clase cuando hablaba Cecilia y puse los subtítulos. Ah, mira Mira vos. vos. Bueno, ahí dice que está chequeando, así que. Bueno, Suerte, Flor. genial. Bueno, y lo que me encanta primero que Humberto Eco es increíble todo lo que propone, por ahí algunas cosas son más complejas, pero esta historia de la belleza hace como una búsqueda, y yo creo que el arte está muy ligado a esta búsqueda de la belleza. Él después hace también la historia de la fealdad, ¿no? No la belleza siempre, bueno, en base a lo mejor a cánones establecidos en cada uno de los periodos, en base al contexto, a las ideologías que se manifiesten, pero él hace una recopilación y toma como 2 o 3 temas. Uno es la Venus desnuda, y entonces empieza con esta idea de la mujer, de la Venus, de esta diosa, ¿no es cierto?, personificada en mujer, y cómo va pasando por cada uno de los periodos, hasta llegar más o menos a este periodo que es donde estamos, donde nos vamos a estar posicionando, que es el siglo XIX, ¿no? Y cómo llega hasta la actualidad con Mónica Bellucci o con Brigitte Bardot en las últimas décadas, y cómo ha ido cambiando ese proceso. Después toma también al Adonis, ¿no es cierto?, al Adonis desnudo, y hace el mismo recorrido, ¿eh? Y fíjense cómo es esa idea de, ¿a qué quería ir yo en este punto? Cómo hasta el siglo XIX, hasta antes del siglo XIX, esa figuración, que fue primero una síntesis por el no manejo quizás de muchas herramientas, como podría ser en Egipto. Después cuando empiezan, ¿no es cierto?, los griegos, fíjense lo que son estas figuras tan realistas, ¿no?, con ese uso tan racional y tan proporcionados. Y cuando viene el 19, ahí empieza como a haber un cambio, ¿no? O sea, ya se manejan todas las herramientas, pero aparece esa simplificación que marca, ¿no es cierto?, una búsqueda distinta. Y llega con nuestros Adonis, con Schwarzenegger. Mira, está ahí prendido, pero yo no se escucha. Bueno, déjame decir. ¿No escuchan? No, es Flor que está hablando con él. Ah, Lo que pasa es que no me puse como cojo, entonces no puedo. ¿no puede Sí, hacer sí. nada? Bueno, entonces espera un cachito, voy a dejar de compartir. Está encendida. A ver si yo Como que puedo. no se escucha. Dice. Sí. Es que Flor está hablando, no la puedo mutear. Espera. Acá estás como confitrión. Ahí estás. Bueno. Vuelvo a compartir entonces. Bueno, y lo que mostraba de este Adonis, ¿sí?, que también se produce ese cambio. Después toma también como para la Venus vestida, y como con la ropa, ¿no es cierto?, de cada uno de los periodos, pero vuelve a pasar lo mismo, ¿no es cierto?, en este periodo en el cual nosotros nos vamos a insertar, la figuración empieza a tener un cambio, ¿no? O sea, ya no es ese tratar de imitar la naturaleza, tratar de hacer lo más real posible, sino que hay un cambio y se ve ese cambio en las actitudes, tanto en la Venus como en el Adonis vestido, ¿sí?, que también acá aparecen en todos los periodos, donde va haciendo como esta síntesis, y vuelve a pasar acá, y llegamos hasta la actualidad con Beckham, George Clooney, o sea, elegimos un poco. No, me encantó David Bowie también, increíble la riqueza, y eso es lo que propone Humberto Eco en esta introducción que hace, y me gustaba como como estamos casi en las últimas clases, como visualizar un poco lo que hemos estado
hasta dónde hemos estado llegando en este momento. Ahí Belén dice que no nos escucha. A ver, hagamos un pequeño muestrario de sonidos. ¿Quiénes nos escuchan bien? ¿Cuántas son las que nos escuchan bien? Ahí está, y vuelvo a compartir. Te prometo que no te interrumpo más. No, porque aparte, esta obra de Caspar Friedrich me encanta y me parece que es una de las obras que más representa el siglo XIX. El siglo XIX, como lo introduje, ¿no es cierto?, como el siglo de las revoluciones. Pero para el hombre del siglo XIX, es un siglo que, aparte, si uno ve las periodizaciones que hemos estado viendo, los procesos se han ido acelerando. Y a partir de este momento los procesos van a acelerar cada vez más. Este siglo de las máquinas, esta revolución industrial, marcó un nuevo ritmo y marcó una nueva forma de percepción del tiempo. Entonces el hombre del siglo XIX tiene que procesar mucho más rápido un montón de procesos que se van dando, un montón de información, un montón de cambios que se van dando. Cambios de todo tipo, porque son cambios en las formas de producción, cambios en las formas de habitar, cambio en la forma de relacionarse con los otros, cambios en los sistemas productivos, cambios en las nuevas clases sociales que aparecen, ¿no? La consolidación de una burguesía ya más industrial, la aparición de un proletariado, de una masa, de una cantidad importante. Entonces, para mí este caminante sobre un mar de nubes, que se llama esta obra de Friedrich, que es de principios, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, ese hombre mirando a este paisaje que no se puede definir claramente, que no se sabe qué hay abajo de las nubes, que no se sabe dónde está, es esa mirada hacia lo que se va a encontrar en el siglo XIX. Todavía en el siglo XIX, en esta época tenemos como una fuerte impronta de la academia, ¿no? O sea, de la producción académica. Y esto todavía se enmarca en ese contexto. Yo no sé por qué no me... Ahí está. En lo que hace la arquitectura, siguiendo con lo que Juan había planteado, en lo que hace la arquitectura, la revolución industrial y la revolución francesa, en esto que yo decía que hacen un cambio en la forma en la forma de producir, y en la forma de habitar, y en la forma de gobierno, crean la necesidad de una gran cantidad de nuevas tipologías. Por ejemplo, la revolución industrial produce que aparezcan las fábricas, ¿sí? Con el desarrollo de la máquina aparecen las estaciones de tren. Son edificios que no existían antes, ¿sí? Son edificios nuevos. ¿Vos ves ahí lo que hay que admitir? Sí, bien. ahí admito. Entonces son nuevas tipologías. La Revolución Francesa, ¿qué es lo que produce? Esta libertad, igualdad y fraternidad, que quizás no se da en Francia en un primer momento, porque el proceso de la Revolución Francesa fue muy largo, pero esas ideas, que no son como la base que nosotros estudiamos como las nuevas ideas, son las ideas de la Ilustración, son las que produjeron en nuestros contextos latinoamericanos y norteamericanos las revoluciones. La Revolución de Mayo, San Martín liberando los pueblos de Argentina, Chile y Perú. O sea, producen la independencia de un montón de naciones y la creación de los nuevos estados modernos con sistemas gubernamentales modernos. Para eso, para que ese sistema republicano, por ejemplo, con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial funcione, necesita sedes, ¿sí?, donde funcionen esos cuerpos. Entonces hace falta palacios de justicia, palacios legislativos, casas de gobierno. Entonces, fíjense que todos estos cambios lo que produce es que se necesiten gran cantidad de nuevas tipologías. Y en este proceso, Juan también lo menciono, es un proceso que se da de manera internacional. Fíjense que en esta revolución hablo de la Revolución Francesa, pero hablo de la Revolución de Mayo y la independencia, ¿no es cierto?, en 1816 de nuestro país, y también de los países vecinos, los nuevos estados vecinos como Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelven los arquitectos esta gran cantidad de producción que tenían que enfrentar? Y una de las formas de realizarlo es
a través de cómo se estudiaba en ese momento y lo que se habían consolidado, que eran las academias, por un lado, la Academia de Beaux-Arts, de Bellas Artes, donde se formaban los arquitectos, y que fueron, hay varios procesos de promedio, pero fueron utilizando un método de composición que es el método de Durán. Estas láminas que ustedes ven acá son una serie de libros que escribe Durán, donde propone un método de cómo hacer arquitectura, ¿sí? Entonces, él hace como un despiece de todos los tipos de combinaciones, por ejemplo, de ventanas, de fachadas, de cómo esa fachada puede ser en planta, cómo se vería, cómo se componen las distintas partes, por ejemplo, habla de cómo hacer un patio, de cómo hacer las composiciones en base a grillas, cuáles serían la ventilación, o después, una vez que crea como pequeños sistemas, cómo va combinando esos sistemas y cómo van a ser, por ejemplo, las esquinas, los encuentros, arma todo un método con lo cual se puede resolver la arquitectura. Entonces, cuando uno estudiaba en la Academia de Bellas Artes, acá tienen, por ejemplo, para hacer el cierre, para hacer el último trabajo, el trabajo final, en el cual se le daba un tema, por ejemplo, este era el tema que le habían dado a este estudiante, que John Swain, era un puente de triunfo. Eso era lo que tenía que hacer, el tema. Entonces, él tomaba todos estos elementos compositivos. Recuerden que en esta época también se había dado el tema de las investigaciones y los descubrimientos arqueológicos. Para fin del siglo XVIII, principio del XIX, se descubren Herculano y Pompeyo. Estas... ¿Hola? Cómo había sido esta forma de hacer arquitectura, cómo habían trabajado estas culturas, y empieza a aparecer, y a la vez estaba Diderot, que todo este conocimiento estaba tratando de organizarlo en la enciclopedia, ¿no? Un conocimiento así como muy enciclopédico, ordenado, de todos los métodos. Entonces, los arquitectos tienen este método y tienen todos estos lenguajes que van apareciendo para poder combinarlos y producir la arquitectura. El método tenía como una serie de premisas que tenían que ver con la economía y con la economía no por hacer, sino la economía de recursos, que uno tenía que lograr el mejor resultado utilizando la menor cantidad de elementos, la menor cantidad de superficie. No por una cuestión de economizar elementos, sino que el resultado sea el óptimo, pero sin usar cosas de más. Entonces este método tenía que ser un método racional y muy ordenado. A partir de ahí se crean esto. Este es el puente de triunfo. Cuando terminaban, hacían un trabajo de cierre y se participaba como en un concurso. Quien ganaba ese concurso ganaba un año de estudio en Roma. Ganaba el viaje, el Grand Prix de Roma, por ejemplo. Entonces, ese año, el ganador tenía solventada su estadía en Roma para seguir estudiando estos monumentos de la antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, estos eran los productos y esta es la forma que se estudiaba. Primero que es impresionante la capacidad técnica que tenían estos arquitectos, porque fíjense, estos son dibujos a mano, los dibujos y las láminas de estos Grand Prix, de estos trabajos finales, son una cosa impresionante. Ahora, cuando empezamos a ver la composición y la repetición y estos temas que se vuelven a traer que se toma de la historia y que se vuelven a reutilizar, parece una cosa como bastante poco racional. Más allá de un método fuertemente racionalizado, parece como bastante poco racional, porque si nos situamos, estamos en un siglo que empieza una nueva edad, la edad contemporánea, el siglo de las máquinas, ¿sí? Entonces, se esperaría que los arquitectos den una respuesta más acorde a los tiempos que se estaban viviendo. Yo creo, no soy yo la que lo creo, también lo he tomado de varios autores, Iglesias, etcétera, etcétera, que en realidad la velocidad y el volumen de trabajo puso a los arquitectos y a quienes producían también en el arte en ese momento frente
a un dilema bastante importante, ¿no? Porque había que resolver de manera eficiente nuevas tipologías, pero también había que empezar a resolver la imagen de naciones, ¿sí? Porque acá empiezan a consolidarse también a partir de estas naciones los estados nacionales, ¿sí? A partir del siglo XIX se consolidan esos estados nacionales y también estos estados buscan consolidar una imagen de nación. Y ahí entonces también, ustedes han visto que ahí aparece también la creación de la bandera, de los himnos nacionales, nosotros acá en Argentina la escarapela, pero también una imagen institucional. Entonces, las ciudades van a ir acompañando estas ideas y la arquitectura va a ir acompañando, va a tener que acompañar con la sede de las instituciones esta también idea. Entonces, todos estos cambios ponen a los arquitectos frente a una actitud, porque se habla, ¿no es cierto?, del siglo XIX, que es la época del romanticismo. ¿Pero qué es el romanticismo? ¿Qué es ser romántico? Hay varios autores que más allá de las pequeñas, que muchas veces se define el romanticismo como una corriente artística, etc. Lo romántico o el romanticismo como concepto en general tiene implícito una idea de evasión. Lo romántico es eso que se evade o evoca algún otro momento o una situación idílica o una situación de ese tipo. Entonces, para la arquitectura, el romanticismo tiene que ver con esa actitud de evasión. Y en ese momento, lo que tenía más conocido con todo este tema de la arqueología, de esos descubrimientos, de las antiguas ruinas, el enciclopedismo, la organización de todo ese conocimiento, era el pasado. Entonces, el pasado, que estaba muy estudiado, que se podía caracterizar, ¿no es cierto?, cada uno de los periodos, se recurre a esos lenguajes del pasado para poder resolver a esta arquitectura, que tenía que ser una arquitectura que comunicara un mensaje muy claramente. Entonces, con este método que resuelve con todos estos elementos, las funciones, la organización, de una manera muy racional, en lo que hace a la expresión, o lo que diría uno, a la fachada o a la expresión del edificio, ese lenguaje, lo que los va a ir a buscar es al pasado. Entonces, por eso se habla de una gran producción de arquitectura que llega casi en Latinoamérica y en nuestro país y en Córdoba hasta casi mitad del siglo XX. Los lenguajes con los cuales se produce arquitectura son los historicismos. Entonces, ahí empieza a aparecer un neoclásico, el neogótico, el neorrománico, el neorrenacimiento, el neobarroco, el neoegipcio, cuando ya más hacia el fin empieza a aparecer lo exótico, todos los neos, hasta llegar a una postura que sería el eclecticismo, en donde la mezcla de todos estos estilos no permite un reconocimiento claro de un lenguaje y empiezan a mezclarse, entonces ese historicismo se transforma en un eclecticismo. Esto se lo muestro porque sobre eso habló Juan, como para que vayan, y esta es la diapositiva de Juan, vayan pudiendo armar estos nexos. Entonces, para resolver todas las tipologías y toda esa nueva arquitectura que tienen que resolver, los arquitectos del siglo XIX recurren al pasado. Pero no al pasado como recurrieron los artistas del Renacimiento, los arquitectos del Renacimiento, donde miran al pasado y hacen su propia propuesta. Acá hay un método y se trae y se lo toma como un lenguaje, como una forma expresiva de la arquitectura. Entonces, por ejemplo, esta obra como muy conocida, ¿no?, el Parlamento de Londres, donde ahí tenemos Westminster, ¿no?, y acá tenemos, los ingleses ya tenían una monarquía parlamentaria, no cambian su sistema de gobierno, pero sí tienen el Parlamento y tienen que consolidar esa imagen nacional, ¿no? Los ingleses son los que llevan adelante la revolución industrial, son en el siglo XIX el país más adelantado, que va más a la vanguardia en lo que es desarrollo tecnológico, con un gran crecimiento. La población de Londres crece en 50 años alrededor de unas 10 o 15 veces la población. Entonces, es impresionante los cambios que se van produciendo. Y cuando tiene que hacer la imagen de su... Ouch, ¿no? Estos cambios así
Me desapareció una imagen. Bueno, cuando tiene que... Me parece que va a venir. Sí, pero fíjate que cuando la cambio se me va y se me desapareció la imagen que había acá. Bueno, la tenía otra vista. Cuando hacen un concurso para remodelar el Parlamento, ¿no es cierto?, donde estaba la sala de los comunes y la sala de los lores, para reordenar este edificio y para darle una fachada, ¿no es cierto?, para unir eran varios edificios, había que unir, dar una imagen institucional fuerte, hacen un concurso y lo ganan, ¿no es cierto?, Charles Barry y Pugin, pero cuando hacen la unificación del edificio en planta, muy claro, eso se mantiene, pero cuando ven el alzado lo habían hecho en un lenguaje neoclásico. Le dan el premio como ganadores, pero les piden que los ingleses, para la imagen de su parlamento, que era la institución que representaba el gobierno inglés, querían que fuera en neogótico. ¿Tienen idea de por qué en neogótico? ¿Se les ocurre por qué? Sí, sí. Perdón, Sí. ¿cómo, profe? ¿Cómo, profe? Para competir con Francia. Competir con Francia, lo que hicieron siempre. O sea, ¿por qué eligen a su edificio institucional más importante y más representativo hacerlo en neogótico? Porque si se fijan, estas ventanas tienen arco apuntado, con el mismo tipo de trabajo, como vimos, las grandes catedrales del gótico. Para competir con Francia, no es en particular para competir con Francia, pero sino que los ingleses sienten que el momento que más los representa y donde se gestó la monarquía inglesa y donde surge esto que llegó a ser en este momento la monarquía parlamentaria, es en la Edad Media, en ese siglo XII, XIII, XIV del gótico. Eso es lo que los representa, ese es como el germen donde surge esta nación inglesa. Entonces, en vez de hacerlo en neoclásico, deciden que tiene que ser el neogótico. Y mucha gente, viendo Westminster, que está la abadía al lado, piensa que el edificio es gótico. Pero no, esto en el siglo XIX, cuando se remodela todo el Parlamento, se lo hace en ese lenguaje. Entonces, fíjense cómo esta es la arquitectura parlante, porque los ingleses están tratando a través de sus edificios institucionales mostrar y transmitirnos la historia de Inglaterra. Entonces, por eso eligen ese lenguaje neogótico. Pasamos a otro ejemplo y nos vamos a Francia, siempre el contrincante, ¿no es cierto?, de los ingleses. Y acá tenemos una de las obras que es el Templo de la Gloria, ¿no es cierto?, la Madeleine en París. Y me gusta contextualizarlo porque Juan les mostró lo que fue la propuesta del barón de Haussmann, o el barón de Haussmann, para decirlo más en francés, pero menos entendible, dentro de lo que fue la propuesta de Haussmann para París, ¿no? Esa idea de ordenar esa capital con las grandes avenidas, demoliendo gran cantidad de lo que era ese París medieval y armando estas grandes avenidas que empezaban y terminaban siempre en un punto. Porque no era la idea solamente de abrir la avenida, sino que también de embellecer la ciudad. Y esos espacios urbanos no podían ser simplemente calles, sino que eran calles que empezaban en un punto, y fíjense cómo la Madeleine está acá en este punto, señalada por este obelisco, con esta calle, y ahí aparece ese gran, que en realidad Napoleón lo hace como, primero la Madeleine es como un templo que va a ser la tumba, ¿sí?, que iba a ser una tumba, después pasó a ser una iglesia. Ahora, cuando uno ve la planta, o sea, cuando uno ve por fuera, ve, ¿qué? Un templo griego, ve un Partenón, ¿no? O sea, no con el mismo orden, porque es Corinto, etcétera, etcétera. Un Partenón, por las columnas, por el peristilo, las columnas exentas, una mezcla con un templo romano, porque tiene acá este basamento y el plinto. ¿No es cierto que enmarca las escaleras? Si fuese griego estaría todo rodeado por escaleras. Entonces es como una mezcla. Y adentro, cuando uno ve la planta, fíjense cómo es una sucesión de cúpulas, ¿no? O sea, una sucesión de cúpulas, un espacio que tiene una sucesión de cúpulas. Entonces, para armar este gran altar de la patria, este altar de la patria que quiso hacer
después se transformó en una iglesia nuevamente, que quiso hacer Napoleón, se recurre a un montón de recursos, lo que tendría que ver con los templos griegos, los templos romanos, pero en el interior reforzar esa idea de riqueza, y se recurre a una propuesta bizantina, ¿no? Fíjense, los dorados que tenemos acá en las pechinas, que sostienen estas cúpulas, y una sucesión de cúpulas. O sea, un contraste realmente fuerte y de diferencia de propuestas en todo este equipamiento de la cual estaban proveyendo a las ciudades en este momento. Y si seguimos acá en Francia, como remate, que también se lo mostró Juan, como remate de otra de las grandes avenidas, la avenida de la Ópera de Garnier. Otro de estos equipamientos urbanos. ¿Por qué les llamo equipamientos urbanos? Porque la sociedad también se había complejizado. Ya no era una sociedad simple, sino que había una burguesía industrial muy adinerada, que era quienes eran los dueños de las industrias, que eran muy ricos, que habían logrado a partir de la revolución, ¿no es cierto?, de ser parte de estos gobiernos, de poder participar de los gobiernos, y el Teatro de la Ópera era un espectáculo muy adecuado para participar y para que participaran todos estos como espectadores, ¿no es cierto?, toda esta clase social. Y una tipología bastante particular, porque no era solamente para ir a apreciar el espectáculo de la ópera, sino que también era un lugar donde esta burguesía se iba y se mostraba, ¿no? O sea, donde mostraba lo poderosa, lo ricos que eran, donde las mujeres mostraban sus vestimentas, donde los hombres también se juntaban, donde también se hacían negocios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo que hacer un edificio que sea para el espectáculo y para el mostrarse, ¿cuál va a ser el lenguaje que voy a elegir para hacer expresar esta arquitectura? Y es un neobarroco, ¿sí? Porque el barroco es ese espectáculo, es ese lenguaje de la propaganda, del mostrarse, del mostrar esa escena. Entonces, el lenguaje con el que se viste este edificio es el neobarroco. No es el barroco, porque el barroco es el que hizo Bernini y Borromini en Roma. Este es un neobarroco. Este es el que hace Garnier. Y fíjense que esa idea, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Francia? Con ese rococó, con esos espacios totalmente enriquecidos por la decoración, acá se ve cómo se da en este gran foyer, el hall de ingreso. Fíjense la escala del hall, el tamaño que tiene ese hall. Fíjense lo que son las escaleras. ¿Se acuerdan que en el barroco estaba de estas escaleras para el recorrido? Y fíjense lo que es la escala, ¿no? O sea, la escalera con este recorrido. Y siempre los niveles, porque las clases sociales, los distintos niveles, todos tenían acceso a estos espacios, pero cada uno en su lugar. Y en el espacio interior, esta es la Ópera de París, de Garnier, y fíjense lo que es la riqueza de este espacio interior. Y cuando yo puse acá una pequeña planta, ¿para qué? Para que vean lo que ocupa cada uno. Esta es la sala. Esa sala así de grande ocupa eso. Toda esta parte de acá adelante es este hall que tenemos acá. O sea, fíjense que más de un tercio del edificio lo ocupa el hall. La sala es este espacio pequeño, y todo esto es la escena, y todo lo que tiene que ver con las escenografías y los telones, los espacios, la caja negra se le dice en el teatro, porque es donde se da la magia, ¿no? O sea, esa parte del escenario y toda la parte de atrás donde se da la escenografía, donde se montan, se suben, se bajan, y donde se preparan los actores. Pero lo que quería mostrarles es la importancia que tiene también para la sociedad del siglo XIX este espacio. Y les mencioné recién el tema de la internacionalización, que los procesos productivos, esta revolución industrial, ¿qué es la revolución industrial? Si antes, produciendo de forma artesanal, una persona producía un pullover en un día, teniendo una máquina, o sea, fabricándolo con máquinas de tejer automáticas, vamos en un día a estar produciendo 100 pullovers, ¿sí? Entonces, en un mes voy a estar haciendo 300.000 pullovers.
porque las máquinas pueden trabajar todos los días. Entonces, yo con unas ovejas tenía la lana que necesitaba para hacer un pullover, y en el pueblo donde yo vivía podía estar vendiendo un pullover por día, o en el pueblo de al lado. Cuando yo estoy produciendo 300.000 pullovers por mes, imagínense la cantidad de lana que necesito, ¿sí? La cantidad de ovejas que necesito para que me produzcan esta lana, y después cuando tengo 300.000 pullovers, en la población en donde estoy, quizás el primer mes puedo venderlos, con suerte vendo 300.000, pero cuando tenga 600.000 en 2 meses, tengo que empezar a buscar nuevos mercados. Y esto hace con ya la expansión colonial que habían tenido, ¿no es cierto?, las monarquías, hacen que ese colonialismo se consolide, un colonialismo comercial, ¿no es cierto?, ya con libertad de intercambio, etcétera, pero el sistema productivo se internacionaliza. Hay países que son productores de materia prima y países que son industrializados, y estos productores de materia prima también van a ser los que consuman los productos elaborados por esos países industrializados. Entonces, fíjense cómo entran todo en un mismo sistema. Entonces, ¿qué vemos acá? En una Córdoba, ¿sí?, de 1891, donde todavía se pueden ver algunos muros jesuíticos, y donde hay una construcción también colonial de una antigua cárcel, aparecen esos edificios institucionales que tratan de mostrar que Córdoba también quería ser moderna, o que podía ser moderna. Y entonces Córdoba contrata a un arquitecto, Francisco Tamburini, que había sido convocado por el gobierno nacional bueno, construyó la Casa Rosada también, para darle la imagen a las instituciones de la nación argentina, ¿no es cierto?, que se iba consolidando. Lo contrata para Córdoba para que les haga un teatro, ¿sí? Un teatro que tiene la escala de los grandes teatros europeos, es un poco más chico que el Teatro Colón, pero es anterior al Teatro Colón de Buenos Aires, ¿sí? Y es anterior, porque Tamburini es el mismo que diseña también, hace el primer proyecto para el Teatro Colón, y a este lo hace antes. Entonces, con ese mismo método académico, de composición académica, ¿no?, hace la propuesta para el teatro, que aparece con la nueva calle ancha, la Vélez Sarsfield, una calle que se ensancha para empezar a tomar una idea de modernidad. Una Córdoba que todavía tenía esta escala, chicas, de la que tenemos acá al costado. Todavía Córdoba de las campanas, lo más alto que sobresalía en Córdoba eran las cúpulas de las iglesias y de los conventos, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estos equipamientos que buscan modernizar a Córdoba. Pero fíjense la escala de este teatro. No tiene nada que envidiarle. Sí, el hall sí tiene mucho que envidiarle a la ópera en escala, pero no en calidad. Porque fíjense lo que es el interior de este teatro. Así como Tamburini hace el proyecto, después no me sale el nombre del ingeniero que contratan para llevar adelante la obra, porque Tamburini estaba en Buenos Aires, entonces contratan, y este ingeniero hace un recorrido por los principales teatros de Europa y compra los equipamientos que iban a ser necesarios para poner en funcionamiento este teatro. Entonces, gran cantidad de estos elementos que uno ven acá son todos traídos de Europa. Y contratan también a un pintor europeo, que fíjense lo que son las salas de los halls y los cielos rasos que tienen cada una de estas salas. Acá, si se fijan, este cielo raso que está acá hay un geometra, le usa una foto hecha. Esta es una de las salas, tenía Nembrini Gonzaga, es el artista plástico que le encargan todas las pinturas. Nembrini Gonzaga es de los Gonzaga de la familia aristocrática del norte de Italia, y viene y hace todo estos cielos rasos. Fíjense lo que es el trabajo, ¿no es cierto? Este es el hall que da, el foyer alto, el hall que da hacia la calle. Fíjense este espacio, este es otro de los cielos rasos con un estilo pompeyano. Y esta es la maquinaria escénica, lo que va a mover todos los
todos los telones que en el Teatro de Córdoba, que en el Teatro del Libertador, se conserva, es uno de los pocos teatros del mundo que conserva la maquinaria escénica original, y que la compra este ingeniero cuando está en su viaje en Europa, y lo hace traer. Todos los sistemas, por ejemplo, de antiincendios que en 1891 se colocan por lo inífugo, ¿no es cierto? Son demasiado de quemarse muy fácil, ¿no es cierto? Maquinaria escénica de madera, la gran cantidad de telas que tiene un teatro, telones, etcétera, etcétera, por el tema acústico, cualquier chispa puede hacer que se prenda. Entonces tenía un sistema también antiincendios que lo trae también de Europa, y después se coloca y se instalan acá. Y esta es la sala, ¿sí? Fíjense. Profe, Sí. este teatro después es restaurado para el Congreso de la Lengua en el 2019 con plata de España, ¿verdad? No, con plata de la nación y de la provincia. Pero este es el resultado de la restauración. Porque tenía entendido, entonces estoy confundida, tenía entendido que había puesto plata el gobierno de España, que vino el rey, me acuerdo. no, claro, pero como iba a venir el rey, estas imágenes todas estas fotos son de la restauración, porque Sí. yo participé, nosotros hicimos con otra arquitecta que es mi socia, hicimos la investigación histórica que dio sustento a la restauración. Eso del hecho de saber quién eran Nembrini y Gonzaga, o que este ingeniero hizo todo un recorrido por Europa, es todo parte de la investigación que nosotros hicimos para que le dé el sustento a la toma de decisiones de la restauración. Y como teníamos todo este material, después se los comparto, pero nosotros hicimos un libro con la publicación de toda la restauración, por eso tengo. Ay, por favor, profe. Yo estaba convencida que había sido con dinero también de... No, es dinero de la nación y dinero de la provincia. Bien. Porque como iba a venir el rey, vino el presidente, vinieron todos, entonces se decidió restaurar. Y fue una obra que se trabajó muy bien en restauración, y se lo hizo en 2 años y medio, porque había que llegar a la inauguración del Congreso de la Lengua. Claro. Esta foto que pusimos en el libro, nosotros el último cuadernillo del libro lo dejamos sin entrar a imprenta, porque todo esto estaba todo restaurado y cubierto con nylon. No lo querían sacar los nylon hasta que no sea un día antes de la inauguración, porque si no había que limpiar todo. Entonces, ¿cómo? Usted puede compartir, profe, entonces el apunte, el material teórico. Bueno, eso se los dejamos, yo se los paso. Gracias, y entonces, profe. Tuvimos que esperar el último día, nos avisaron que sacaban todos los nylon, prendían todas las luces, y nosotros fuimos con otro arquitecto que fue el que hizo todas esas fotos que ustedes vieron, y 1000 fotos más que son una belleza, que están en el libro, después se los paso, y sacamos la foto, y mandamos a imprenta así, para que estuviera listo, porque en realidad, ¿cómo convencimos al gobierno de la provincia para que ponga plata para el libro? Diciéndoles, porque vieron que la gente del gobierno no tiene que tener como un justificativo, porque si no es convencerlos que pongan plata. Entonces les dijimos, como vienen todos estos invitados, en vez que regalarles un mate, porque vieron que siempre protocolarmente les regalan algo, dijimos, ¿por qué no les regalan un libro de la obra del teatro? Y bueno, les encantó la idea, y ahí enganchamos y nos dijeron, bueno, ok, armen el libro, y por eso pudimos hacer el libro. Uno tiene que estar como atento a todas las posibilidades. Y esta es una de esas imágenes. Bien. Ahora, ¿qué pasó en el arte? El siglo XIX empieza antes, termina después, como dijo Juan. El siglo XIX, según Gombrich, plantea que hay 4 revoluciones en el arte. Entonces marca en 1830 una primera revolución que dice que es del color y la imaginación, donde esos son los principales variantes. Una segunda que tiene que ver con los temas, hay un cambio en el tema. Esta es la propuesta de Gombrich, que yo la retomo como para ordenar un poquito todo lo que pasó en el 19. La tercera revolución tiene que ver con el color físico, básicamente con cómo es la percepción y cómo se va a trasladar esto. Y después una cuarta revolución que plantean, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la primera revolución tiene que ver con Delacroix, ¿sí? Con Delacroix, que es que Juan les había mostrado, de la libertad guiando al pueblo, ¿eh? Esa obra que pone de manifiesto la... No, estoy bien, ¿eh?
que pone de manifiesto lo que es las ideas de la Revolución Francesa. Y fíjense que Delacroix en este caso arma cuadro y está muy influenciado también por la guerra del opio, también ese contacto con Oriente que se había producido y que se había estimulado, y con una composición, fíjense que es la primera vez que la hace en estos cuadros, y empieza a trabajar con esto, con una composición diagonal, ¿sí? Una composición todavía muy marcada por la academia, ¿no? Pero con una iluminación, con unos colores y una calidez que traza con esa composición. Y con esta gran cantidad de imágenes, con estas vestimentas y esta propuesta que tiene que ver con ese encuentro con, o esa presencia oriental en lo que hace. La segunda revolución, yo voy a tratar de hacerlo medio sintético, ¿no? Porque no, el siglo XIX es como muy, muy largo. Es de los temas. Porque, por ejemplo, esta obra que es de François Millet, es impresionante. Él había nacido en una familia campesina, ¿no? Son los temas que a él le preocupaban. Entonces ya no es fijarse como recién veíamos Delacroix, ¿no es cierto? En esta La muerte, no me sale nunca el nombre, Sardanapalo, ¿sí? Un antiguo, un jefe oriental, y él pone acá todos los que participan en esta muerte, quiénes son los que la producen, cómo, los caballos, todo el movimiento, toda la profusión de esta escena, ¿no? Cómo se la imaginaba. O La libertad guiando al pueblo, donde te pone frente a esa mujer que con la bandera y que va adelante, que uno dice, bueno, soy parte de uno o del otro. O sea, uno es como que tiene que tomar partido o ser parte de esa escena. Y fíjense cómo se tranquiliza la propuesta, ¿no? La propuesta pictórica acá de Millet. Porque los temas son las espigadoras. Eso es lo que le preocupa a él, esos temas, de la gente común, de lo que pasa, ¿no es cierto?, con la gente que vive en el pueblo, el lugar de su familia, donde él se crió. Entonces fíjense que pero también hay siempre una preocupación, porque él nace en una familia de agricultores, pero se va a estudiar arte, ¿no? O sea, él maneja las técnicas, maneja la composición, y siempre es una composición muy ordenada y muy académica. Son temas que gustan, o sea, son composiciones que gustan en la academia. La academia es institución que la forma Napoleón, ¿sí? Que viene de antes, ¿no es cierto? Viene del siglo XVIII. Napoleón es uno de los que la consolida y le da como mayor categoría, que la academia es la que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Forma arquitectos, forma artistas, pero también es la que decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que sigue las normas académicas de cómo se decía que había que pintar y qué no. Bien. Y la tercera revolución tiene que ver con la aparición del impresionismo, ¿no? Con esta obra, el término impresionismo viene de cuando Monet presenta en una exposición esta obra, por supuesto que son totalmente rechazados, y un crítico hace la crítica como que causa impresiones esta obra, y de ahí le queda el nombre a todo el grupo de impresionistas, ¿sí? Pero lo que buscan es eso, es el salir a pintar al aire libre, y a través, gracias Juan, y a través del color y la forma de expresar las pinceladas, van poniendo de manifiesto y van componiendo estas obras, ¿no? Fíjense que no hay una imagen clara, no hay una intención de tratar de definir cómo era ese barco o cómo eran esas personas en ese lugar, y tampoco el paisaje de atrás, sino que lo que primaba era esa impresión que podía causar ese sol que estaba saliendo, cómo el color se iba reflejando en el agua, o cómo iba tiñendo el cielo en ese momento. La impresión del momento, filtrada por el aire, filtrada por las capas, ¿no es cierto?, del aire
en el exterior. Una de las obras que más me gusta de Manet me parece impresionante, ¿no es cierto? Este es un bar en la Folie Bergère, en esa época en donde los artistas estaban en París, se juntaban y había estas conversaciones que también hablábamos, ¿se acuerdan cuando yo hablé del barroco que se daban en Roma? Bueno, París era el centro donde había gran ebullición en lo que se, de cómo hacer, en todas estas búsquedas. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué pasaba con todos los artistas? Los artistas, yo ya les dije, los artistas son, creo que se los dije en un momento cuando hablaba también del manierismo, son esas personas que tienen una sensibilidad diferente. Tienen una sensibilidad diferente. Entonces, estos cambios que se van dando, los pueden percibir muy claramente, y es lo que ponen de manifiesto en sus obras, ¿sí? Entonces, están buscando cómo ser, toda esa realidad que se está viviendo, cómo ponerla de manifiesto. O sea, ellos perciben, ellos también hay gran cantidad de artistas que son románticos, y que tienen esa evasión, muchos hacia el pasado o hacia el futuro. Y hay muchos de estos artistas que están haciendo búsquedas hacia el futuro, búsquedas, experimentaciones. O sea, la idea era pintar la naturaleza como la ven. Pero cada uno va experimentando de distintas maneras, con distintas técnicas y con distintos medios. Entonces, esta es una obra de Manet. Fíjense cómo en ese reflejo, cómo se ve el movimiento, pero no pretende ser fiel y tratar de hacer una expresión exacta de esta figura o del gesto de la cara. ¿O se acuerdan cuando hablábamos en el barroco, ¿no? De cómo trataba el brillo de la cara, el brillo, la humedad en el labio, en la perla de lo que decía Vermeer, ¿no es cierto? En la perla, el brillo de esa mujer, el brillo en el ojo, en los labios, cómo trataba de manifestar y de mostrar la realidad a través de eso. Acá es diferente los métodos, o sea, hay que mostrar la realidad y lo están haciendo de esta manera. Esta es otra obra de Monet, y otra vez buscamos el tema de las impresiones, ¿no? O sea, los lirios en el agua y de noche, ¿no? La luz de esas flores que se abren cuando no está el sol, y cómo brillan en la noche. Todo el resto se oscurece y las flores se iluminan. Entonces, esa impresión es la que busca mostrar Monet en este instante. Y bueno, como yo siempre estoy tratando de buscar cuáles son mis favoritos, no, si bien acá hay un montón, porque me estoy salteando el puntillismo, como yo les digo, cada uno lo hace por medios distintos. A mí Degas y sus pinturas sobre las bailarinas me parece que tienen una sensibilidad, así como era Vermeer en esa simpleza de expresión. A mí, cómo la luz, cómo se refleja en estos personajes, me parece de una exquisitez impresionante. Degas en realidad se dedica a estar en estas salas de baile, y lo que pintan son las bailarinas. Las bailarinas en medio de la clase con su profesor, o las bailarinas descansando en distintas posiciones. Pero fíjense que, otra vez, no hay una intención de ser preciso, sino que de mostrar un momento, de mostrar esa impresión de lo que se está dando en esa escena. Bien, voy a hacer una pausita, hacemos una pausita. Dale, te estaba por decir, son bueno. 7:10. Ah, bien, vengo muy rápido entonces. Vengo muy rápido. ¿Hacemos una pausa, chicas? Bueno, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, porque a mí me está costando, estoy como haciendo mucha fuerza para